Bueno, buenas noches. Vamos a iniciar un nuevo tema. Estamos en el libro La Torá, el lenguaje y la conciencia de Rabbi Kerwan. Vamos a ver su comentario sobre la parashá Yitro, que dice, habla sobre los 10 pilares de la civilización. ¿Qué sustancia modela el trabajo espiritual? En Ishmot, dice el rabino, Ishmot 21, encontramos el episodio supremo de la historia de la humanidad. Toda una nación se reúne en el Sinai para escuchar la revelación de los 10 postulados destinados a convertirse en base de lo que hoy llamamos civilización. ¿Ya? De lo que hoy llamamos civilización hay que hacer vamos a hacer ahí una diferencia de lo que hoy llamamos civilización, porque lo que en los tiempos de Moshe se llamaba civilización parece ser distinto, ¿no? Hoy el judaísmo promulga, digámosle, un sistema democrático, ya, en su país, y eso se pone como un modelo de civilización. Sin embargo, en los tiempos de Moshe no era así. ¿Qué hubiera pasado si hubieran existido las Naciones Unidas cuando el Eterno le ordena al pueblo de Israel erradicar a esas 7 naciones que estaban ocupando la tierra que él había prometido a Abraham, Isaac y Jacob? ¿Qué hubiera pasado? Entonces, Lo mismo que pasa hoy en día, Rabino, cuando hablan de la Franja de Gaza. Igual pasa hoy. Sin embargo, en aquel tiempo el Eterno ordenó que mataran a ancianos, a niños, a mujeres. A todo había que aniquilarlos por completo. ¿Qué hubiera pasado, qué hubiera dicho lo que hoy llamamos civilización? ¿Qué hubiera opinado al respecto? Hubieran opinado que son terroristas, así Bueno, como entonces hay que, podemos detectar entonces dentro de la literatura judía una tendencia hacia la aceptación de una civilización occidental en alguna manera. ¿Por qué? Porque gracias a que ellos tienen un modelo occidental para administrar su gobierno en Israel, o sea, son un modelo y un sistema democrático dentro de un mundo árabe. Si ellos no lo hacen así, no pueden contar con el apoyo de todo Occidente. Eso es lo que los sostiene. Y de alguna manera, por eso es importante abrirse a lo que ellos llaman, lo que hoy se llama civilización. Lo interesante también aquí es que toda religión, pues, ahí vamos a hacer la diferencia nosotros, toda religión está fundamentada en lo que una persona recibe como una revelación en privado, ¿ya? Por ejemplo, para todos es claro la iglesia mormona, por ejemplo, la doctrina mormona está fundamentada en una revelación privada que un señor Joseph Smith recibió en privado, o sea, no fue algo público. Habría que confiar en que lo que él dijo que vio y escuchó es cierto, y en eso está fundamentada una doctrina, ¿ya? Y todas las religiones son así, todas las religiones están fundamentadas en lo que una persona recibió en privado, en un sueño, una revelación, o Dios le habló, o se abrió el cielo, o cualquier cosa. Y sin embargo, la Torá, que no estoy hablando ya de una religión, fue una manifestación divina pública, donde todo un pueblo vio y escuchó la voz del Eterno y por temor a morir pidió un intermediario, Moshe como intermediario, ¿ya? Entonces dijo, habla tú con él y nosotros obedeceremos todo lo que él te diga. A partir de ahí se establece la función intermediaria, pero fue un evento público, donde todo un pueblo presenció eso. O sea, ya no estamos hablando de que alguien en lo privado. Por eso es absurdo que una fe, una doctrina que se basa en una revelación pública, el cristianismo pretenda creer que una revelación privada que Pablo o Rab Shaul tuvo en el primer siglo venga a abolir todo lo que el Eterno hizo público miles de años antes. No sé si me explico, es como que yo les dijera en público a ustedes, miren, vamos a abrir las clases de Zoom, ahora que vimos que ya podemos controlar bastante gente en Zoom,
vamos a abrirlas y ahora todos van a poder accesar a Zoom. Luego vengo y agarro a Eli y le digo, mire Eli, no vamos a abrirlos a todos, mejor solo los que paguen $5 vamos a aceptar. Entonces al final yo, como un ser humano, tengo dos palabras, ¿no? Yo tengo dos caras, tengo dos opiniones, puedo cambiar de opinión, pero el Eterno no es así. ¿Ya? El Eterno no puede venir a decir algo en público, estos son mis mandamientos, estos son los pactos, esto es todo lo que yo quiero de ustedes. Y dicen ustedes, sí, y después se le va a revelar en lo privado a una persona para abolir todo lo que se le dijo en público a toda una nación. O sea, eso es absurdo. ¿Ya? Entonces, por eso hablo de la diferencia sobre la Torá y la religión, porque el judaísmo está basado en lo mismo, en la revelación que alguna persona recibió en lo privado. Ya estoy hablando simplemente de la espiritualidad en la Torá. Por eso es importante esos 10 postulados, porque nosotros, recuerden, nos convertimos al Elohim de Israel y a su Torá, no a una religión. Dice, el mundo de ese entonces estaba compuesto por sociedades paganas, basadas en el sacrificio humano, la promiscuidad y la idolatría. Sus objetivos eran la guerra y la dominación. Esos eran los estándares antes de la revelación del Sinaí. Hoy, después de miles de años de la influencia civilizadora del judaísmo, los 10 postulados son reconocidos por su valor universal y aceptados como norma. Sin embargo, nadie los vive. ¿Ya? O sea, todavía estamos en un sistema donde las naciones quieren poder y dominio y andan buscando todo eso. De alguna manera, los postulados se usan como bandera civilizadora, como banderas nada más. Sin embargo, de civilización no tiene nada las naciones, ¿no? El rico quiere más y el pobre, que aunque quisiera sobrevivir, rara vez lo dejan. Entonces, al final, podemos resumir eso que está diciendo el Rabbi Zuckerberg, que antes, y él dice que antes estaba compuesto por sociedades paganas, o sea, con otros dioses, el sacrificio humano y la promiscuidad y la idolatría. Tal vez solo el sacrificio humano podemos sacar, pero la sociedad sigue siendo la misma. ¿Verdad? Sigue siendo egoísta, sigue, de alguna manera, pues tiene otros dioses, no tiene al Dios de Israel. La promiscuidad, pues se dan cuenta que eso está, que ya si encontramos una mujer virgen a los 20 años, pues hay que ponerla en una vitrina blindada con guardias, porque está en extinción. No digamos de 20 años, de 15, porque ahora ya la mujer a los 13, 12 años ya son activas sexualmente. No digamos los hombres. Entonces, vemos nosotros que aunque ellos quieran ver que el rabino, a mí me cuesta creer que de alguna manera la maldad, digámosle así, de la raza humana ha mejorado. O sea, para maldad es maldad. No sé si me explico. Y ahí es donde yo no comparto la visión del rabino, porque se imaginan en aquellos días, nuestro padre Abraham, él cuando hace pasar a su esposa como hermana, y tanto Faraón lo hizo 2 veces, como Abimelech, estuvieron a punto de tomarla como mujer, ¿ya? Porque mintió. Faraón y Abimelech, podríamos decir que en la historia son el ícono de la persona malvada, ¿no? Recuérdense que Abraham dijo que iba a hacer esto por temor a que lo mataran a él para quedarse con su mujer. Imaginen el nivel de sociedad al que Abraham se estaba enfrentando, ¿ya? Ahora, el rey de esas naciones, que sería el ícono de la maldad, para estas personas malvadas, reyes de unas civilizaciones malvadas, era inaudito acostarse con la mujer de otro. ¿Se dan cuenta? O sea, el ícono, el diablo, digamos, el diablo era incapaz de cometer adulterio. En cambio, hoy los que se llaman hijos de Dios cometen adulterio. Entonces, para mí es difícil ver que a lo que el rabino Zuckerberg está llamando civilización es una maldad más moderada que la anterior. No sé si me explico. Yo sigo viendo todavía
que la gente se mata una a otra por dominio, por poder, ¿ya? Y definitivamente, si no tienen al Eterno, van atrás de la idolatría. Ahí es donde este tema tal vez nos va a hacer razonar un poquito más las palabras que el Rabí Zuckerberg está mostrando, ya que él, en el contexto que él está viviendo, él está en Israel, estaba en Israel, pues se ven constantemente amenazados. Su existencia en Israel es diariamente amenazada por todos sus enemigos que lo rodean. O sea, de alguna manera él está planteando una civilización que sería Israel dentro de los árabes y el mundo occidental, que son los civilizados. Por eso, más adelante, en el siguiente párrafo, nos habla ya tirando una indirecta acerca de las amenazas y los ataques continuos que está generando los musulmanes, el mundo árabe contra ellos. Dice, la historia nos muestra que toda ideología identificada con la barbarie, siempre que ellos hablen, el rabino menciona la barbarie, está hablando de los ataques terroristas que están recibiendo desde Gaza, o por ISIS, o por cualquier otra organización. Entonces, dentro de ese contexto, tal vez, y estoy pensando yo, que él está viendo a Israel como un país civilizado, ¿ya? Y está viendo al occidente como algo civilizado. Entonces, Israel cuenta con el apoyo del occidente, que es civilizado, pues tiene un sistema democrático, donde se respeta todo lo que se respeta hoy en día, y Israel rodeado de enemigos que son la barbarie, o sea, que son terroristas y que no respetan la vida. Sin embargo, si nosotros le pasamos la radiografía a Israel hoy en día, no pasan la radiografía, pues ahí está lleno de idolatría, ¿verdad? Hasta el propio judío está yendo a dejar papelitos a un muro que no eran ni del templo, sino que Herodes los construyó. ¿Ya? No digamos los templos, imágenes y Tel Aviv, la capital gay del mundo, o sea, no estamos, eso es lo que él está llamando civilización, no sé si me estoy explicando. O sea, eso es lo que él está llamando civilización, el respeto a la vida humana. O sea, la cuestión es que para poder conocer civilización, y recuerden que estamos estudiando Torah, uno tiene que tener un parámetro comparativo, ¿qué es civilización? Ya eso es lo que me pongo a pensar yo, porque cuando nosotros, que se los he mencionado en otras veces, cuando nosotros estamos clamando que el Eterno envía al Mashiach, ¿no? Que envía al Mashiach. ¿Qué tipo de gobierno va a implementar el Eterno a través del Mashiach? Un gobierno totalitario, eminentemente, o sea, totalitario. Ahí no hay yo opino, yo quiero la resistencia, que yo voy a protestar, me voy a subir a mis carros, o sea, ahí el Mashiach le dice a Rejo, mira, Rejo, esos tus vecinos son los que salieron, sí, matarlos, por favor, y los tiene que matar, ¿ya? Mira, y como que tu hijo anda con uno de ellos, ahí sí, quítale la mano, por favor, para que aprendan a andar con ellos. Y Rejo no va a poder decir, ay, no, por favor, que mi hijo, no hay, o sea, cuando estamos proclamando y queremos que el Eterno envíe al Mashiach, estamos hablando de que se va a implantar un sistema totalitario, teocrático. Yo pienso, yo siento, es que yo creo que soy mujer, aunque tengo pene. Ay, no, pero yo creo que soy hombre, aunque me falta el pene, pongamos, o yo me creo animal, y todos estamos de acuerdo en que tal vez sí lo es, pero todo ese tipo de cosas se van a terminar. O sea, no hay yo pienso, yo siento, yo opino, y yo no estoy de acuerdo. Y entonces, ¿dónde queda eso que el rabino está llamando civilización? O sea, ¿bajo qué concepto puede encajar la civilización que se denomina hoy civilización cuando nosotros andamos atrás de una Torá? No podemos implementar el sistema de Torá mientras no estemos bajo un gobierno que esté constituido con las leyes de la Torá, no lo podemos hacer. Sin embargo, a lo que él está llamando civilización a los ojos de nosotros como Efraín, cuyos valores y principios están en la Torá y que estamos apuntando a establecer ese reino del Mashiach, no podemos estar de acuerdo con ese concepto de civilización que él está planteando. ¿Ya? Estoy de acuerdo que mientras estamos en la diáspora tenemos que respetar la vida, tenemos que respetar
esta niña que nació como niña, pero hoy se cree hombre, y el niño que nació como niño hoy se cree mujer. Mucho gusto. Mire que a mí me gustan los hombres, está bien, gusto saludarlo, por no decirle que me importa, haga lo que quiera en la cama, acompañado o solo, con animal, no sé, ¿ya? ¿Por qué? Porque no estamos bajo un gobierno de Torah. Otra cosa que estuviéramos bajo un gobierno de Torah, en donde la Torah dice justicia, justicia buscarás, tendríamos jueces, y tendríamos que matarlos, tendríamos que apedrearlos, a otros los tenemos que quemar vivos, y así, pero entonces, ¿dónde está la barbarie? ¿Verdad? A mí me llama la atención cuando sacan los videos de los musulmanes que están apedreando a la que agarraron en adulterio, ¿no? Entonces digo yo, pero si la Torah dice lo mismo, solo que en la Torah no solo tiene que ser la mujer, sino que también al hombre que se acostó con ella, hay que meterla, hay que apedrearlos. Y el marido, los esposos, el marido tiene que ser el primero que lance la piedra. Entonces, ¿a qué le llamamos barbarie? Es donde yo les digo a mis amigos que cuando venimos de una religión todo es dogmático, entonces no razonamos. No sé si me explico, no tenemos la capacidad de razonar y vivir una vida congruente, basada en los principios y valores. ¿Cómo podemos estudiar Torah, tomar esos valores y principios para nosotros, forjar nuestra vida y la cultura de nuestro matrimonio, nuestro hogar, basado en la Torah, cuando no podemos diferenciar entre lo que la sociedad de hoy llama civilización y lo llama lo que es correcto, versus lo que la Torah llama que es correcto, ¿no? O sea, aquí es donde yo creo que en este capítulo vamos a tener que pensar y razonar mucho, ¿ya? Yo estoy ahí donde yo digo que tenemos que pensar, porque ahí donde se habla de la espiritualidad, pensar y razonar. Sí, dígame, Eli, por favor. Sí, es un poco extraño esta, digamos, el Rabbi Zuckerberg en su otro libro, él decía que debemos tener parámetros para poder comparar, digamos, nuestra espiritualidad. Él está consciente de que esos parámetros son las mitzvot, y sin embargo, él hace este comentario. A mí se me ocurre, digamos, nosotros no somos antisionistas, pero en el caso de los ultraortodoxos hasídicos, por ejemplo, Lef Taor y otros grupos, ellos no viven en Israel precisamente porque no encuentran lo que realmente era civilización en el tiempo de Moshe. Eh, Me imagino que es precisamente por eso, o sea, tienen la conciencia que no es un estado de Torah, sino al contrario. Entonces, no sé realmente en qué estaba o cómo lo piensa el Rabbi Zuckerberg cuando él mismo ha traído esa conciencia, digamos, pero en este momento pareciera que se desfasa de eso. Es lo que les digo yo, que el judaísmo, y en eso pues vienen los rabinos, son una vasija poseedora de sabiduría, pero mucha de esa sabiduría rebasa su razonamiento, ¿no? Por eso es que yo les decía a las personas, una persona me decía del rabino, es que el rabino, pero ¿qué opinas si vos que no querés a los que niegan al Mashiach, o los que no quieren al Mashiach porque el que no tiene al hijo no tiene al padre, ¿verdad? Y leyendo los libros de alguien que no tiene al Mashiach, es que ellos son poseedores, son una vasija que tienen sabiduría ancestral que viene de generación en generación, pero ellos mismos no viven esto posiblemente, porque le decía a esta persona, ¿qué pasa a vos si, pues mira todos los libros y toda nuestra manera de verlo es del Rabbi Zuckerberg? ¿Qué tal si lo estuviera vivo y lo llamamos y nos dice, por favor, pudiera venirnos a dar una conferencia aquí a Guatemala? ¿Ustedes creen que vendría? No vendría. Y entonces, ¿dónde está todo esto que está aquí? No está. ¿Ya? O sea, es como leer un libro. Yo puedo estar de acuerdo, no estar de acuerdo, tomar esto, no tomar lo otro. ¿Ya? Entonces, eso es lo que el religioso no puede hacer, no puede razonar. O todo está bien o todo está mal. ¿Ya? Es por bloque. Lo acepto, por eso es que pasan del cristianismo al judaísmo. ¿Sí? Una religión de 2000 años de antigüedad, no, una religión de 6000 años de antigüedad es más formal. Entonces aceptemos, pero todo en bloque, pero no pueden razonar, no pueden pensar, discernir, no pueden cuestionar,
no son incapaces de ver la incongruencia de ciertas doctrinas, pensamientos con actitudes. Y aquí es donde nosotros tenemos que ser razonar, ¿ya? No quiero ser, ya ustedes saben que yo no soy antisemita, yo apoyo a Israel, no soy antisionista tampoco, pero tenemos que ser razonables. Recuérdense que el Eterno no tiene hijos tontos. Sigue, repito, la historia nos muestra que toda ideología identificada con la barbarie y contraria a la civilización, a los 10 postulados, necesita justificar su existencia, negando por todos los medios posibles al judaísmo, a Israel y a todo aquello que de una forma u otra implemente el mensaje civilizador de la Torá. Este rechazo es el origen y la causa principal de la judeofobia, ¿ya? Aquí es donde, y como que tengo un gusano ahí que se me retuerce en el corazón, ¿verdad? Porque esos 10 postulados, o sea, es un resumen de la Torá. No tendrás otros dioses ajenos de mí, delante de mí. No te harás imagen, no te inclinarás a eso. Pero fuera de esos 10 postulados, ¿qué dice la Torá que debemos de hacer con un idólatra dentro de la ciudad? Cuando te den un aviso, mira que en esa casa están cometiendo idolatría, ¿qué dice la Torá que tenemos que hacer? Los jueces tienen que mandar a investigar, y si es cierto, hay que matar a toda la familia y quemar la casa. Punto. ¿Será que esa es la civilización al que Rabbi Zuckerberg se refiere? ¿Verdad? Cuando el propio Israel ahorita tiene templos idólatras a diestra y siniestra, ¿ya? Y no pueden hacer nada. ¿Ya? Entonces, ahí es donde uno tenemos que razonar. Sí, Edith. Raf, es que ahí me surgió una inquietud, y es que en las 10 palabras, o en los 10, la Torá establece claramente el no matarás. ¿Cómo entender esas palabras y esos mandamientos cuando también hay otras formas en que dice, sí, hay que matarlo? Bueno, la traducción literal es no asesinarás. No asesinarás, que es distinto. Ya es cuando alguien se levanta con odio, ¿ya? Entonces yo puedo matar a alguien con paz y con tranquilidad, pero no con odio. ¿Ya? Me refiero a que una venganza o algo, inclusive la venganza está legalizada por la Torá. Recuérdese que cuando una persona mata a otra persona sin querer, queriendo, como dice Chespirito, ¿no? Entonces dice que rápido tienen que llevarse a ese hombre a una ciudad de refugio, donde tiene que estar hasta que el sumo sacerdote que esté vivo muera. Cuando hay cambio de sumo sacerdote ya puede salir. Pero si no se va, dice, a la ciudad de refugio, el pariente cercano del difunto lo puede matar y es sin culpa. ¿Ya? Porque también ahí donde le digo yo el honor. O sea, ¿cómo puede dejar usted que maten a su hijo y quedarse, bueno, dejémoslo en las manos de Dios? O sea, eso no es normal, eso no es natural. Ya, eso no es así. O una hija, usted, que le violen a su hija, hay que partirlo en pedacitos. ¿Ya? O sea, eso es lo que es justicia. Ya tenemos un impedimento de aplicar esa justicia debido a que vivimos bajo regímenes no justos, que no son Torah. Pero ahí la traducción es no asesinarás, ¿verdad? No te levantarás con ira contra tu hermano, ¿verdad? Pero ya cuando el Eterno le dice mata a uno, mata al otro, David que dejó sus encargos al rey Shlomo, ¿verdad? Ahí te encargas de que aquel no muera en canas y aquel le deje el encarguito. O sea, el concepto de la vida es distinto, por eso es peligroso, y ahora después voy a dar con usted, es peligroso, y siempre lo he dicho yo cuando estamos estudiando esta Kabbalah, estos principios y leyes que rigen la vida. Hace 2 sesiones me recuerdo que yo le decía que por eso es que uno se vuelve blanco y negro, ¿no? Uno es, o sos hijo del Eterno, o sos hijo de saber quién, ¿ya? Pero no hay términos, no hay proceso, no existe, porque son leyes y principios. O sea, se tira usted de la terraza, usted no va a quedar flotando en el aire. O sea, o hay ley de gravedad o no hay ley de gravedad.
o se queda arriba o cae, pues no se va a quedar en medio. Entonces, por eso es que platicamos que el Mashiach tiene ese tipo de actitud. El que no está conmigo está contra mí. El que no es de la luz es de las tinieblas, ¿verdad? Son leyes y principios. Entonces, imagínense usted, ¿qué es una persona? Desde el punto de vista de la Torah, todos los seres humanos, Rav Shaul dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos no son hijos del Eterno. No comparten naturaleza, son ajenos a los pactos, a las promesas, son hijos de las tinieblas. ¿Ya? Pero el Eterno en su misericordia, en su bondad, saca a uno de nosotros y nos da vida, nos salva y todo lo que podemos, la gratitud nos pasa. Dice Rav Shaul, de las tinieblas a la luz admirable. Las cosas viejas pasaron, fueron hechas nuevas, ¿ya? Imagínense, es un antagonismo, ¿ya? Dice Rav Shaul que hay cosas que ni deberíamos de hablar. Entonces, imagínense una nueva vida, una transformación, todo, ¿no? Rav Shaul, yo no creo que tuviera la paciencia que tengo yo cuando digan es un proceso y que voy poco a poco, que él no hubiera tenido esa paciencia, ¿ya? Pero entonces, si alguien está en la luz, ¿sí? Alguien está en la luz. ¿Quién trajo a este hombre a la luz? No tengo un muñequito para eso. Vamos a poner este pacho. Este estaba en las tinieblas y lo trajeron a la luz admirable. O tengo otro aquí. No sé si miran este aquí. ¿Verdad? Este está en las tinieblas. Miren un montón de gente, muchos colores, diversidad. Este está en las tinieblas. Y el Eterno jaló uno de aquí y lo puso en la luz. Este está vivo, ¿sí o no? Y este está muerto. ¿Sí? Dice, el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. O sea que el único que puede estar aquí en la luz es el que tiene al Mashiach. ¿Sí? Ahora, en este vaso puede ser un narcotraficante. ¿Creen ustedes que es un narcotraficante que puede estar aquí? ¿Un asesino? Sí, ¿verdad? ¿Un violador de mujeres? También. ¿Sí? ¿Y qué tal un sacerdote católico? ¿Y qué tal un rabino judío? ¿Qué tal un jasídico? Ahí ya cuesta más decir, ¿verdad? Todos están muertos. El que no tiene al Mashiach está en las tinieblas y está muerto. O sea, no se puede contemplar como hijo del Eterno. No sé si me estoy explicando. O sea, por eso es que llega un momento en donde el Eterno le dice al pueblo, mátalos. Entonces, cuando usted está aprendiendo y está creciendo, su valorización de la vida es otra, porque la gente está caminando, pero están muertos. No sé, están muertos. ¿Ya? Es como cuando comenzábamos a guardar Torah. Rabino, me regalaron una libra de chicharrones de cerdo. ¿Qué hago? Pues lléveselos al vecino. Ay, no, pero es pecado. Pues que están muertos. Ellos están en las tinieblas, están en pecado. Usted no los va a matar más. O sea, están muertos. Es más, y se lo van a agradecer. Usted va a quedar requete bien. ¿Ya? O sea, ese es el concepto que donde le digo que cuando no conocemos las leyes, las zonas son grises. Y todos son hijos de Dios y todos pueden ser mis amigos y me dejo influenciar por cualquiera. Pero cuando uno aprende esto, somos distintos. No hay relación luz con las tinieblas. No hay procesos, no hay grises. O soy o no soy, o soy perro o soy gato, pero no hay un perro gato, no hay nada de eso. No hay un pegato, no sé, no hay. ¿Ya? Entonces, ahí es donde yo digo, donde ahí sí yo sí me considero ortodoxo, ¿no? Así, apegado. Ortodoxo quiere decir apegado a la ley, a la norma. Por eso yo sí soy ortodoxo. ¿Verdad? Si usted dice yo no soy ortodoxo, quiere decir que usted no está muy apegado a la ley, a la norma. O sea, es un tibio. ¿Ya? El antónimo, lo opuesto a ortodoxo es heterodoxo. Vea usted, alguien que googlee ahí lo que es heterodoxo y no le va a gustar.
Ya, por favor. Voy con David, perdón. Ya se le olvidó lo que... No. Bueno, Rabino, era para comentar y de una vez pues que usted nos dé la apreciación en lo siguiente. Lo que pasa es que hemos sido muy mal educados en principio, por ejemplo, para aceptar la muerte. Porque si una de las condiciones para seguir al Mashiach es andar como él anduvo, negarse a sí mismo, y de hecho lo dicen las escrituras, y en el momento en que usted acepte este camino, usted está dispuesto a sufrir y va a tener una muerte horrible. Entonces, no es el cuerpo. Nosotros estamos muy apegados a la realidad material, de que los riñones, que los huesos, que los músculos, que el dolor, que la herida, que la quemadura. Y ahí es donde nos decimos, no, pero es que hay que empezar a apedrear a fulano de tal porque le va a doler mucho, ver si le va a doler. Pero a lo mejor la parte del alma que tenga pura, el Eterno la va a recuperar y puede que no sea consciente, pero la recupera finalmente porque Él la creó y el Eterno creó un alma perfecta, que ya de nuestra parte no pusimos lo que tuvimos que poner para mantenerla perfecta y llevarla al nivel de Mashiach, es otra cosa. Pero el alma como tal, esa pureza no se pierde. El Eterno no hace almas imperfectas. Claro. ¿Está de acuerdo? Repítame esto último, que el Eterno no hace almas imperfectas, pero ¿cuál es la relación ahí? Me perdí. Apache la tecla de espacio, la deja presionar. Espaciador. Sí, Rabino, en lo siguiente, cuando nace un ser humano, el Eterno pone un alma en ese ser humano. ¿Estamos de acuerdo? No. Entonces, esa es la hay una creencia. vasija. Esa Hay es una la vasija. Cuando el hombre esa es la creencia del judaísmo. Pero no, el Eterno solo ha formado dos almas, el primer Adán y el segundo Adán. Y nosotros somos el resultado de la capacidad reproductora de nuestros padres. Por eso es que no solo nos parecemos físicamente, sino almáticamente a nuestros padres. ¿Ya? Porque si el Eterno hubiera formado nuestra alma, nos pareceríamos a Él. Pero la parte también que yo digo es que hemos sido mal educados, o nos hemos educado mal, porque también es responsabilidad nuestra ya de aceptar la palabra del Eterno en ese sentido. Es que inclusive en las oraciones que hacemos está escrito, estamos dispuestos a sufrir oprobios, a sufrir lo que sea, con tal de seguir al Mashiach y ser como Él. Lo que pasa es que es la influencia de la religión donde venimos. El religioso busca la divinidad, levanta sus ojos al cielo para buscar su beneficio en este mundo. Imaginemos nosotros que a usted le dan un trabajo y le dan una oficina, le dan una computadora de lo mejor, un escritorio lujoso y le dan todo lo que una silla de gerencial. ¿Ya? Y usted está feliz por le ponen cargo a su disposición, usted está feliz con el trabajo, pero no se da cuenta que lo que le están dando es unas herramientas para cumplir su objetivo. Si no cumple su objetivo, no le pagan a fin de mes. ¿Y qué pensaría usted si como le gustó tanto la oficina y el carro que le dieron para trabajar, que invierte tanto tiempo en limpiar el carro y la oficina, en mantenerla ordenada, que ya no tiene tiempo para cumplir el objetivo para el trabajo? Lo mismo es este mundo. Por eso les decía yo, qué ridículo. Imagínense cuando lleguemos a una estatura donde decir, elevar mi oración al cielo para pedirle al Eterno que me vaya bien en este mundo. Pero qué absurdo. O sea, si este mundo es pasajero, es temporal. Pero si de eso no se trata mi vida, mi existencia. ¿Ya? O sea, tenemos que llegar a ese nivel. Tenemos que llegar a un nivel en donde vivamos como en el jardín del Edén. Ahí no había preocupaciones de nada. Nadie andaba pensando en dinero, nadie andaba pensando en nada no había estrés. O sea, retornar a esa labor espiritual. Claro, debido al pecado, ahora tenemos que hacer una labor para poder recibir la bendición del Eterno. Pero en el jardín del Edén, ¿qué tenía que hacer Adán para recibir la bendición? Nada. Adán no tenía ni orar para que lloviera.
subía un vapor de la tierra, o sea, es otra realidad y ahí tenemos que caminar, pero tenemos que tener el valor para cambiar nuestros valores. Si no, nuestra apreciación que teníamos en la religión la queremos traer a la Torá y lo que vamos a hacer es deformar la Torá y vamos a tener incongruencias. Pero voy con Kenny. Sí, Rabino, solo que aquí encontré el significado de heterodoxo. Ok, ajá, decime por Dice favor. que está en desacuerdo con los principios de una doctrina o que no sigue las normas o prácticas tradicionales generalizadas y aceptadas por la mayoría como las más adecuadas en un determinado ámbito. Ok, entonces, decime las primeras 5 palabras que leíste. Que está en desacuerdo Ok, con los principios. con los principios, o sea, en la observancia de la Torá, ¿qué significa que alguien no se identifique como ortodoxo? ¿Que no está de acuerdo con la Torá? Está en desacuerdo totalmente. O sea, imagínense que algunos de nosotros, mira, pero vos no sos ortodoxo, ¡ja! Ultra ortodoxo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque lo contrario es que no estoy de acuerdo con unas cosas. O sea, otra vez la tibieza, otra vez, me explico, esas cositas son las que nosotros tenemos que ir eliminando. Esas zonas grises que la religión nos cubrió, todos somos hijos de Dios, todos merecemos todo, Dios nos habla todo. Eso es mentira, o sea, eso no es así. Nunca ha sido así y nunca será así. ¿Ya? Bueno, sigamos. El tercer párrafo, apenas el tercer párrafo. Dice, Rabino, perdón, dígame. tengo una pregunta. Digamos ahí en el término ortodoxo, una cosa es estar de acuerdo con la doctrina y otra cosa con las tradiciones generalizadas. Sí, porque de alguna manera, por ejemplo, dentro del judaísmo ortodoxo, es el que sigue fielmente las leyes del judaísmo. Pero cuando hablamos de la Torá, o sea, estamos hablando del concepto etimológico de ortodoxo. Culturalmente tiene otro significado, ¿va? Por eso es que precisamente por no tener claridad en nuestro lenguaje, por eso vemos que en estos movimientos, en las comunidades, mucha gente comienza a vestirse de negro, ¿verdad? Y quiere andar con sombrero, porque esa es la imagen de un ortodoxo, de un jasídico, de alguien que ama a Dios, porque al final la gente necesita un modelo. Ellos creen que si no yo me vestí de negro, tenemos la sensación de que así soy más entregado, no sé si me explico. Pero nada tiene que ver eso, o sea, el uso en el judaísmo de los sombreros viene de la Edad Media, habían convenciones de judíos y por el sombrero usted sabía de qué país o de qué lugar venía. Y entonces son cosas que hoy son ridículas. Para nosotros que no somos parte de esa cultura, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, ese es ortodoxo culturalmente, ¿ya? Inclusive, mire qué blasfemia más esta. Hay gente en nuestros movimientos observadores de la Torá, raíces hebreas, mesiánicos, judíos mesiánicos, que dejan de creer en el Mesías, ¿ya? Y van tras un judaísmo. ¿Y sabe cómo se identifican ellos con nosotros? Ah, no, es que nosotros somos ortodoxos. Ah, creer en el Mesías es apartado de la ley, ¿verdad? O sea, ese es el mensaje. Y lo que es que nosotros lo aceptamos. Y no es así. Si vamos a hablar español, usemos el lenguaje adecuadamente. Yo soy ortodoxo. A menos que usted pues entienda que tiene que hacer algo que el Eterno quiere que usted haga y usted no lo haga. Entonces usted no se crea ortodoxo, porque si fuera ortodoxo hiciera todo lo que el Eterno le enseña que tiene que hacer. Por lo demás, hablando de Torah, tenemos que ser ortodoxos, porque si no, ¿en qué estamos? No hay integridad, entonces. ¿Ya? Sigo, dice, la multiplicidad de pueblos y personalidades son obras del Eterno. Y por lo tanto, creados con un objetivo. Esa concepción original judía es la que fundamenta no solo el respeto por la vida, sino también el reconocimiento por su creación y su sabiduría. Esa es la auténtica conciencia del Creador, del uno sin segundo, más allá de cómo cada pueblo lo denomine en su lengua. Entonces, ¿qué pasa con esas 7 naciones
que estaban en la tierra de Israel. Ellos estaban antes de Abraham, ya estaban ahí, los cananeos. ¿Quiénes tenían más derecho a esa tierra? ¿Los cananeos? ¿O los israelitas que apenas estaban saliendo de esclavos de la esclavitud de Egipto? Y el Eterno dijo que los habían que matar. ¿Dónde está ese respeto por la vida ahí? Entonces, ¿cómo podemos analizar que este pueblo, nuestros padres, entraran a una tierra, la poseyeran a la fuerza y habitaran en casas que ellos no construyeron y bebieran agua de cisternas que ellos no cavaron? ¿Se recuerda que así dice la Torá? ¿Dónde está la civilización? ¿Dónde está el respeto a la propiedad privada? ¿Dónde no hay? Cuando nosotros hablamos de Torá, estamos hablando de una teocracia, o sea, lo que el Eterno diga, eso es, punto. O sea, no, como cuando dijo Shlomo, claro, no lo hizo, pero lo dijo, tráiganme una espada y partan al niño ahí. ¿Ya? ¿Y quién iba a decir al rey Shlomo? No, eso es una bestialidad, lo matan también. Ya, el concepto que el rabino quiere dar aquí sí yo no estoy de acuerdo con ese concepto de civilización que él está planteando, que pareciera que está como queriendo adaptar una aceptación al mundo occidental. ¿Ya? Ciertamente necesitamos tener respeto a la vida, pero no todas las naciones son iguales. El Eterno hace una división, como esas 7 naciones tenían que ser exterminadas. Amalek, no, imagínense, ni los animales de Amalek tenían que quedar vivos, ni los animales. Y Saúl desobedeció. Hay otras naciones que sí merecen respeto. Hasta los propios egipcios, que nos esclavizaron. La Torá le permite entrar después de la 3ª generación a un egipcio. ¿Verdad? Recuérdate que tú fuiste extranjero, ¿verdad? Pero en cambio los moabitas, no. Pero no hay que matarlos, pero no pueden juntarse con nosotros. ¿Verdad? Y hay otros que había que matarlos, o sea, hay diferenciación. Y todo conforme a los planes del Eterno. ¿Dónde está la civilización ahí? Por lo menos la civilización que él está planteando ahí, porque ¿qué sería civilización? Vamos a ver. Vamos a ver Google. Conjunto de costumbres, ideas, creencias, cultura y conocimientos científicos y técnicos que caracterizan a un grupo humano en un momento de su evolución. O sea, la civilización que era el pueblo de Israel, que el Eterno entregó la Torá, no es la misma de hoy en día. ¿Qué hubiera dicho el rabino Zuckerberg ahí cuando el Eterno le dice hay que matar a esos 7 naciones? Y que nos castigó por no haber cumplido y haber dejado vivos a unos cuantos. O sea, ¿dónde está la civilización ahí? ¿Dónde está el respeto por la vida? Es que hay bolsas. Óigame, por favor, quiero que no me malinterpreten eso. Hay bolsas de cuero con huesos, pero no se les puede llamar seres humanos. No se les puede llamar criatura de Dios. ¿Ustedes están de acuerdo eso conmigo? ¿Qué podemos hacer con hombres que están violando niñas y hasta niños? O sea, eso ya no son ni animales. Están actuando contra propia naturaleza. O sea, ahí es donde nosotros tenemos que otra vez hacer de los valores de la Torá nuestros valores, los principios, y poder distinguir entre una cosa y otra. No estoy promoviendo el odio, sino la distinción, la capacidad de distinguir entre una cosa y otra. ¿Ya? Sigue diciendo, ¿a dónde me quedé? Esa es la auténtica conciencia del Creador, el uno sin segundo, más allá de cómo cada pueblo lo denomine en su lengua. ¿Verdad? O sea, él puede decir que le llamen Alá o le llamen como sea, según él, pues, no importa cómo le dominen, están dirigidos al Creador. Eso es lo que él está diciendo. La Torá revela un sistema universal y objetivo que es válido,
para todas las generaciones, que eso es lo importante, que es válido para todas las generaciones, el cual se ha interpretado e interpreta aún de muchas formas. Tomemos los 6 últimos postulados del Decálogo, y aquí es donde yo tengo otra diferencia con él, e intentemos comprender los valores que estos nos transmiten a nivel racional. No codiciarás, no engañarás, no robarás, no adulterarás, no asesinarás, honra y respeta a tu padre y a tu madre. ¿Verdad? Yo de cajón hubiera quitado honrar a tu padre y a tu madre. ¿Verdad? Porque él todavía incluye este mandamiento como los que legislan nuestra relación con nuestro prójimo. Él ve a papá y mamá como un prójimo. Yo lo veo como representante del Eterno. Entonces, para mí, los primeros 5 postulados legislan mi relación con el Eterno. Nadie que no respeta a padre y a madre, nadie que no respete al que es mayor que él, nadie que no respete a cualquier autoridad dentro de este mundo, puede establecer una relación sana con el Eterno. Punto. Por eso es que ese principio tiene que ver en nuestra relación con el Eterno, no con el ser humano. Yo por eso lo quitaría ahí primero. Y segundo, ¿verdad? Que también a lo que él llama civilización no promulga el respeto a los padres. Seamos honestos. O sea, eso es una falacia. ¿Verdad? Si no, no tuviéramos violencia intrafamiliar, no tuviéramos madres solteras, no tuviéramos hijos huérfanos, ¿ya? Desatendidos, no tuviéramos todo ese tipo de problemas. Si desde pequeños nos hubieran instruido en el respeto a padre y a madre. Recuérdense que este es un postulado, no es una misma, es un postulado. Quiere decir que es un principio que sostiene a toda la Torá. Por eso es que padre y madre no se refiere únicamente a padre y a madre, a todo aquel que es mayor que yo, a todo aquel que está en este mundo antes que yo, a todo aquel que tenga algún grado de autoridad por sobre mí. Eso no, por eso yo lo quitaría, pero tenemos que leer el libro como está, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna opinión sobre esto que acabo de mencionar? Si tiene alguna duda, a mí me queda claro, yo tal vez estoy de acuerdo, yo no entiendo por qué usted no lo pone, Rabino. Rabino, una pregunta. Con respecto al respeto por la vida, también cabe resaltar la vida hacia sí mismo, no solo hacia los demás, sino que se vale, digamos, transgredir algún mandato de la Torá si es por la vida, si es para mantenernos vivos. Por ejemplo, en el caso de la historia de los macabeos, que ellos no guerrearon porque, o sea, no tenían, digamos, como claro este concepto de que primero era la vida de ellos. Eran ¿sí? religiosos, eran religiosos. Como los atacaban en Shabbat, se dejaban morir. Usted lee el libro de Macabeos, ¿ha leído el libro de Macabeos? ¿Vale? Usted hasta llora, ¿ya? Cuando matan a la mamá, enfrente a la mamá, le matan a los 4 hijos. Primero al más pequeño, al más grande, creo, y después al más pequeño. Vas a comer cerdo, ¿no? Como que usted era viendo la historia de un mártir. Son religiosos. O sea, eso no cabe dentro de la inteligencia espiritual. ¿Ya? O sea, ¿por qué vimos esas historias? Las vimos como, eran religiosos. Entonces vinieron los macabeos, y aunque sea en Shabbat, nos vamos a defender. Y el Eterno lo respaldó. El Eterno no respaldó a los que se estaban dejando matar. Recuérdense, el Eterno no tiene hijos tontos. Eso hay que repetirlo. Se levantan a la mañana. Ay, gracias, Señor, por un nuevo día. El Eterno no tiene hijos tontos, dice el Señor. Y antes de acostarse, después de hacer Shema Israel, el Eterno no tiene hijos. Repita constantemente. ¿Verdad? Para no estar celebrando Hanukkah como la opresión del pueblo. No, o sea, eran religiosos. Entonces, ¿por qué el Eterno respaldó a los que sí se defendían a pesar de que era Shabbat? Porque lo que usted dice, la vida está primero. Ya tiene sus límites, no quiere decir que vamos a negociar con todo, pero tiene sus límites, ¿no? Ahí está, y irá apuntando bastante ahora. Voy a pagar un día para poder ver ese libro, ese cuaderno. Bueno, dice, estos postulados señalan las bases para la construcción de una sociedad justa,
Cada uno representa un cerco que impide la manifestación de las formas más destructivas del egoísmo. Estoy de acuerdo con eso. El 10º postulado, no codiciar, ya sé qué es, ya está. El 10º postulado, no codiciar, surge en el interior del ser humano, en un plano espiritual, pero es el cerco que más debemos cuidar, pues al obviarlo, abrimos las posibilidades a los niveles más densos de egoísmo. Y esa 10ª palabra representa a muchos mandamientos. Es que la gente dice, guardar mandamientos, hay que guardar mandamientos. Pero ¿cómo podemos guardar el mandamiento de amar a mi prójimo como a mí? No, pero tenés que hacerle, yo le puedo hacer el bien a alguien, aunque me caiga mal. ¿Sí? Si alguien viene y me pide sedaca, yo le doy sedaca. Pero tal vez en mi corazón no siento empatía, no siento como las ganas de querer ayudar, pero como tengo que hacerlo, lo hago, ¿no? O como algo como el rabino dice que hay que ayudar a la mujer, a ver, te va a lavar los platos para que no digas nada al rabino. ¿Verdad? Hace las cosas, pero no lo siente. Ama a tu prójimo, está ordenando una actitud interior que nadie puede forjar. Eso está fuera de nuestra voluntad. Eso es algo que es conforme a la naturaleza. No desearás. O sea, yo no puedo decidir qué desear hoy o qué desear mañana. Claro, todas las mujeres pueden desear a un Brad Pitt o, no sé, a Antonio Banderas, ¿vale? Eso es de cajón. Pero que le digan desear a un tipo de persona que va contra su naturaleza, ¿qué va a hacer usted? Por más que se esfuerce, viene el hombre y usted lo va a tratar bien y va a ser amable y todo, pero eso no es amor. El amor genera una actitud desde el corazón y eso usted no puede cumplir mandamientos. Por eso es que alguien me diga que alguien puede cumplir mandamientos sin el Mashiach. La pregunta es cómo circuncida su corazón. Cuando Proverbios dice, ¿quién puede decir, he limpiado mis pecados, he quitado la iniquidad? Dice, palabras falsas, abominables, eso para igual, dice Proverbios. Nadie lo puede hacer. Por eso digo yo que aquí es cuidar esas cosas que están en nuestro corazón, pero cuidarlas porque el Eterno nos las dio, porque nosotros no podemos circuncidar nuestro corazón. Son cosas que van propias de la naturaleza. La codicia conduce al engaño. Y desemboca finalmente en el robo. O sea, lo que está hablando es lo que siempre les he enseñado yo, a poder identificar lo que está emanando del centro de su corazón. Si usted no es sincero en aceptar, estoy sintiendo envidia, pero dígaselo, o sea, confiéselo. Usted mismo, no a mí, no a su esposo, después a su esposo. Fíjate que estoy sintiendo envidia, tú. Sí, mi amor. ¿Qué hacemos? Retén eso, que eso es del diablo. Eso es, no, cualquier cosa. La cosa es que no identifique, razone, identifique, califique, y lo que no es, déjelo. Porque tarde o temprano eso va a desembocar en un acto egoísta. Por eso es que nosotros tenemos que identificar lo que está dentro. Y sin el Mashiach no podemos identificar semejante cosa. Sigue diciendo, cada cerco postulado que el hombre va traspasando, amén del daño particular que causa, abre las posibilidades a la corrupción y a la degeneración personal y social. El adulterio destruye la familia y por lo tanto las bases de toda la sociedad. Por eso es que el adulterio está a un grado de un mandamiento de muerte. O sea que la Torah no estipula una ofrenda para poder expiar ese pecado, porque el centro de toda nuestra observancia es el matrimonio. ¿Se recuerdan? Nuestro termómetro es el matrimonio y el hogar, y el adulterio destruye todo eso. ¿Ya? Recuérdense que el adulterio es del diablo. El asesinato sume a la sociedad en el caos total.
el asesinato es la señal de que el hombre ya ha perdido completamente el valor por la vida, lo cual lo predispone incluso a no respetar a sus progenitores ni a sus ancestros. El respeto por los padres es el respeto por el esfuerzo de las generaciones que nos precedieron en la recepción, desarrollo y transmisión de los valores espirituales. Aquí él ya está hablando de los padres. Ojo, miren pues, hablando de la tradición. Y recuérdense que el judaísmo, uno de sus pecados es idolatrar a los padres, a la tradición. Por eso su majestad Yeshua dice, a nadie llaméis padre, porque uno es vuestro padre que está en los cielos. O sea, no quiere decir que yo no le pueda decir papá a mi papá, sino que está hablando de la idolatría hacia la tradición. O sea, aquí tenemos que hablar acerca de eso claritamente. Esa cadena generacional es la que une a los hombres como eslabones insustituibles en pos del objetivo de plenitud por el cual adquiere sentido la vida. A ver qué piensan ustedes acerca de este último líneas. Esta cadena generacional es la que une a los hombres como eslabones insustituibles en pos del objetivo de plenitud por el cual adquiere sentido la vida. Están muy callados. No hablan, voy a parecer un predicador. ¿Qué piensan? Rabino, Díganme. Rabino, con respecto pues a lo que habla ahí de los padres, si nosotros estamos buscando esa purificación del deseo, ¿sí? Digamos en ese mandamiento de no codiciar, si vamos a hablar de un respeto por esas generaciones, estaríamos hablando de un respeto por un ADN humano, ¿sí? Por una continuidad genética, y no estaríamos como en ese enfoque o en ese objetivo que tenemos nosotros, es de tener, digamos, ser uno con el Mashiach, que es a través de él y por él que nosotros podemos purificar ese deseo y ser como él. Entonces, digamos que ese respeto por lo que menciona por los padres, no es por la parte genética o generacional, sino realmente por lo que representa en la autoridad divina, más no como una trascendencia genética. Sí, pero tenemos que recordar que él, en su contexto, él está hablando de la tradición de los padres, él está hablando de las generaciones, las enseñanzas que van de abuelos a padres y padres a hijos, el respeto a eso, ¿no? Pero de la toda oral, la tradición y todo eso, a eso es, de todo eso es lo que él está hablando. Pero imaginemos que aquí donde los voy a hacer pensar, y yo quiero que todos, por favor, hay que perdí la cita, ahorita la voy a, vamos a ver. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Tenemos que seguir lo que nuestros padres, abuelos nos enseñaron? Ese respeto, él está hablando. Dígame. Bueno, haciendo mención a nuestra función en la cadena de vida, que fue una parashá que tuvimos, digamos, es como un conducto eléctrico, ¿verdad? Que nosotros tenemos un mensaje que dejarle a nuestros hijos para que este mensaje trascienda a través del tiempo. En esa medida nosotros ya cumplimos nuestra función. Tenía otro paso más, hablando de la idolatría. La parte de la imagen de los judíos ortodoxos, ultra ortodoxos, es parte de un tipo de idolatría, porque ellos tienen cierto tipo de imagen, ¿verdad? Entonces, con esa imagen, ellos pretenden ser como más apegados al Eterno y ser como más puros, pero es solo un reflejo de una imagen, ¿verdad? Entonces ahí ya se está cayendo en idolatría. Sí, pero entonces, o sea que, por ejemplo, sus hijos van a tener que seguir lo que usted les dejó. Digamos, como vimos en la parashá, básicamente el mensaje, digamos, de Jacob, el mensaje de Joseph,
el mensaje que era para Efraín precisamente, y toda esa cadena, digamos, me refiero a ese tipo de mensaje, no tanto a la idolatría, sino a la función que nosotros tenemos al ser la representación de la luz del Eterno para nuestros hijos, que Ya, básicamente ustedes damos el están mensaje del Eterno hacia nuestros hijos y les ayudamos a que ellos tengan algún tipo de entendimiento, pero también tiene su propia instrucción, su propia Torah, ¿verdad? Ok, usted mencionó, usted conmigo puede decir que Abraham es nuestro padre. No, para nada. No, usted no puede decir que Abraham es su Y, padre. digamos, en el sentido de creencia en el Eterno, pues Él nos antecede. Nosotros No, tenemos yo estoy preguntando. un padre biológico y obviamente nuestro padre que es el Eterno. Entonces, es haciendo un poquito la separación, ¿verdad? De que el papá biológico está. No, pero usted está dividiendo. Padres es padres. ¿Ya? ¿Es padre o no es padre? O sea, decimos Abraham, Isaac y Jacob. Nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? Eso es parte de nuestra fe. Ok. De hecho, es Ahora, ven óigame, Abraham, ¿verdad? permítame. Sus hijos, dice Su Majestad Yeshua dijo, si fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Estamos bien? Sí, claro. Bueno, o sea que la biología no está en el vocabulario de Su Majestad Yeshua. Porque ellos que biológicamente eran hijos de Abraham, Su Majestad Yeshua los desconoció como tales. ¿Estamos claros en eso? Vamos, voy caminando, voy levantando, ¿sí? Sí, está bien. Ok, oiga. Sí, el asunto es el tema que usted comentó sobre el tema de la familia, ¿verdad? Sí, claro, yo, ahorita por eso yo... debe de involucrar a los padres. Sí, pero, sí. Ahora pero en el contexto, él está hablando de una tradición, de una cadena generacional que debemos de mantener y sostener. Eso es lo que él está mencionando. Esa cadena generacional es la que une a los hombres. O sea que si usted no sigue esa cadena generacional, está rompiendo una cadena, está promoviendo la desunión. Ese es el mensaje que le está dando. Claro y literal. Entonces, ahí es donde yo los voy a encontrar, ¿verdad? Porque en Ezequiel, capítulo 20, verso 13, dice, pero en atención, verso 14, pero en atención a mi nombre, hice que no se infamase a la vista de las gentes, delante de cuyos ojos lo saqué. O sea, que no quería que las naciones hablaran mal de Israel o del Eterno por haberlos matado en el desierto. Y también yo les alcé mi mano en el desierto, que no los metería en la tierra que les di, que fluye leche y miel, la cual es más hermosa de todas las tierras. Porque desecharon mis derechos y no anduvieron en mis ordenanzas, y mis Shabbat profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Con todo los perdonó mi ojo, no matándolos, ni los consumí en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en las ordenanzas de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis en sus ídolos. Yo soy vuestro Elohim, andad en mis ordenanzas y guardad mis derechos y ponedlos por obra. Y santificad mis Shabbatot y sean señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy vuestro Elohim. ¿Se da cuenta? O sea, si yo digo que alguien es mi padre, ¿sí? Yo tengo que hacer las obras de él, tengo que ser como él. Si mi padre era idólatra, yo no puedo seguir reconociéndolo como padre. Por eso decimos nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob. Pero nuestras vidas deben parecerse a ellos, no al padre biológico que me engendró, que no estaba en Torah. No sé si estoy como jalando así. Entonces lo que yo le quiero decir es, ¿cómo sabe usted o cualquier persona si seguir o no lo que sus padres le heredaron?
Permítame, voy, aquí tiene la mano, ya se cansó. Menos mal que es digital la mano, pero si no, Kenny ya estaría cansado. A ver, Kenny. Ari, por favor. Shalom, Rabino. No, es que era lo que estabas platicando ahorita porque hablaba de esa cadena generacional. Era exactamente por el párrafo anterior que decía el respeto por los padres, es el respeto por el esfuerzo. Y ahí es donde se nota que él va saliéndose un poquito porque atrás está hablando sobre mandamientos, pero aquí él ya está hablando sobre la enseñanza que tenían los padres generacionales, sanguíneos, ¿verdad? Todas esas enseñanzas de hombre y toda la transformación que hicieron ellos a la Torá. Sí, pero entonces nosotros debemos de seguir o no, porque es lo que cuando leí Ezequiel dice, antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en las ordenanzas de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis en sus ídolos. Yo soy vuestro Elohim, andad en mis ordenanzas y guardad mis derechos y ponedlos por obra. Entonces, incluso eso lo que está Yeshua también Rabino lo dijo, o sea, a vosotros vuestros padres os enseñaron, pero más yo digo, o sea, él siempre citaba la Torá, lo que realmente era. Entonces, Jesús, ¿cómo sabes tú qué instrucción seguir de tus padres o no? ¿Cuándo tenés que seguir sus pasos y cuándo no? Cuando esto no me lleva a transgredir la Torá, porque ese es mi parámetro de vamos platicando. Entonces, ahí vamos. Por eso es que decimos nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Regreso otra vez. Pero, ¿qué pasa cuando nuestros padres que nacieron y crecieron y tal vez murieron sin Torá, los seguimos teniendo como buenos padres y modelos a seguir? Ya, ahí es donde yo digo yo, que ya ahorita, Rejo, ahí es donde digo yo, ya no hay coherencia, ya no hay congruencia. ¿Ya? Entonces, regresando con lo que decía César, entonces, para el Mashiach no hay genética, no hay biología, porque estamos hablando de una simiente espiritual, por eso Isaías 53 dice, y verá linaje, la palabra es sera, semen, semilla, cuando él mismo se presente como ofrenda de expiación, o sea, el Mashiach se reproduce muriendo, o sea que no estamos hablando de una genética, una simiente biológica, sino espiritual. ¿Ya? Ahí es donde yo quiero mostrar. Entonces, nosotros otra vez estaríamos haciendo una diferencia entre biológica y espiritual. Y ahí es donde nos quedamos trabados con lo del cristianismo que divide el Estado y la iglesia. Una cosa es lo que yo soy secular y otra cosa es lo que soy espiritual. Pero cuando venimos en la Torá, todo es una misma cosa. ¿Ya? Entonces, ahí es donde les digo yo los valores y los principios. El judaísmo, el rabino aquí, está hablando de una tradición que viene de generación en generación y que tiene que respetar. ¿Ya? Pero si nosotros cumplimos esto, entonces no tendríamos que estar en la Torá. Muchos tendrían que estarse persignando delante de una imagen en una iglesia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo cumplimos esto? Entonces, ahí está la diferencia. Tenemos que enseñar Torah. Inclusive decirle a nuestros hijos, mira, si algún día yo te enseño algo contrario a la Torah, obedece la Torah y no me lo escasa a mí. Ese es el verdadero temor que deberíamos, y enseñanza que deberíamos de transmitir de generación en generación, poniendo a la Torah por sobre cualquier ser humano. ¿Se recuerdan que también hemos visto que cuando un rey hacía lo correcto, decía, e hizo lo correcto ante los ojos del Eterno, como su padre David, aunque había unas 5 o 6 generaciones arriba de él, ¿va? Pero cuando el rey se portaba mal, y él actuó tan malvado como su padre fulano, el genético, el biológico, que también había sido un malvado. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son nuestros padres? ¿Quién es el padre? Entonces yo voy a reconocer a los biológicos. Rabino, perdón. Perdón, solo voy con Rejun, que él va en ese orden. Rejun, dime. Sí, Rabino. Lo que pasa es que escuchando todos los conceptos, o sea,
nosotros estamos leyendo dentro del párrafo que las generaciones que nos precedieron en recepción, desarrollo y transmisión de valores espirituales. Y les pregunto, en mi caso, ¿qué valores espirituales nos dieron o me dieron mis padres? Aquí es de tener el valor y la solvencia, siento yo. Nos dice que esa cadena generacional es la que nos une a los hombres. ¿Y dónde queremos estar unidos? O nos unimos a Mashiach o nos quedamos en donde estamos. No hay una evolución. Y como bien lo estaba diciendo Rabino, o sea, aquí se refiere más que todo a los valores espirituales, no a tradiciones. Porque ¿qué valor espiritual me puede dejar un padre que sea alcohólico? ¿O qué valor espiritual me puede dejar una madre que abandonó a sus hijos? Bueno, ¿y qué pensás vos de esa gente que acorde a eso que tú estás diciendo? Entonces se acoge al judaísmo y habla de nuestros padres. Porque yo pienso que es una percepción errónea. Es una percepción errónea porque no es una... ¿Qué van? ¿Basado en qué? ¿Cuál sería el parámetro para ver qué es el error o no? Lo que estabas diciendo, la Torah es nuestro parámetro y Mashiach. Ahí está. Ahí está. Entonces, nuestra función, y voy a agarrar yo la primera, la bandera de narcisista, si quieren ustedes, no sé cómo alguien lo puede decir, pero la responsabilidad de ser la primera generación de Efraín. Tal vez no somos la primera generación, pero no estamos aprendiendo de otra generación anterior. Es generar una tradición que verdaderamente una a nuestros hijos a la Torá y no a otra religión. Y entonces en ellos sí se debe de cumplir lo que está diciendo el rabino aquí en su libro. Porque esa tradición generacional, porque nosotros estamos tratando no de unirnos a la generación de hombres de hoy en día, sino a la Torá, a lo que se entregó en el monte Sinai, por eso nos saltamos generaciones. ¿Verdad? Por eso es que a veces no estoy de acuerdo cuando dicen los sabios de nuestro pueblo, o sea, habría que enumerar qué sabios son. Porque por ser judíos no puedo decir yo que yo me identifique con ellos. Por eso es que no le podemos llamar padre a cualquiera. O sea, ¿a quién sigo? Las obras de quién hago. ¿Verdad? O ustedes, ¿cómo me pueden llamar maestro cuando yo enseño una cosa y vivo una cosa y ustedes hacen otra? Entonces, ¿cuál es la razón de llamarme rabí? Por ejemplo, o sea, es congruencia lo que estoy viendo yo. Eli, por favor, disculpe, después voy con Laura. Sí, precisamente eso, Rabino, porque nosotros en este caso seríamos el primer eslabón, porque la casa de Israel prácticamente acaba de resurgir. Yo quería mencionar el ejemplo del Mashiach, porque la mamá de él no creo que fuese alguien que no estaba en todo, pero sin embargo, vemos la actitud del Mashiach cuando ella lo va a buscar y dice, mi madre, mis hermanos son los que hacen la voluntad eterna. O sea, como quien dice, ya los padres cumplieron una función, pero nosotros también debemos de ser diligentes en el camino que el Eterno nos ha puesto para ir cumpliendo su voluntad y hasta donde los padres, si en el caso de Mashiach que hizo eso con su mamá, nosotros también tendríamos que como que amén a los padres que tenemos biológicamente hablando. Sí, es lo que pasa es que le digo yo que tenemos un problema en dejar todos los principios y valores y definiciones, conceptos, lo que es el amor, lo que es la paternidad, y todo eso, borrarlo y dejar que la Torá lo meta en la mente, en el corazón y agarrar esto como algo válido para mí. Yo no estoy diciendo que mis papás hayan sido unos delincuentes, que me violaron, no, no, no. Hicieron lo que pudieron, lo que tenían en su corazón, o sea, dieron lo que tenían que dar. Pero aquí, en la Torá, yo no puedo llamar a eso amor. Porque el amor no provoca sufrimiento. El amor no anula la voluntad del ser amado. ¿Verdad? Porque el amor estimula de los padres a los hijos, estimula la búsqueda del eterno.
En cambio, a mí me alejaron del Eterno. Me provocaron rebeldía. ¿Ya? Entonces, ya ahora aquí, yo no puedo llamar a eso amor. Es como decir, poner en orden las definiciones. Voy con Darwin, disculpen. Sí, Rabino, estábamos viendo que también pues ahí en el texto aclara que, o nos da la claridad que todo aquel que recepcione, desarrolle y transmite los valores espirituales que da la Torá, es a quien podemos llamar Padre. Sí. ¿Sí? Sí, así es. Entonces, porque entonces estamos viendo la línea que yo estoy siguiendo, ¿verdad? Pero cuando tiene una gran influencia lo biológico, entonces ya no está teniendo congruencia. Ya, me explico. Ya, ese es uno de los problemas que tenemos. Voy allá con Jesús. Tiene la mano levantada. Rabino, sí, digamos, cuando habla, dice el respeto por los padres es el respeto por el esfuerzo. Cuando hablamos ahí, me imagino que se está refiriendo como imposición, ¿verdad? Porque al final no existe una libertad en lo que se les enseña en el judaísmo, sino que al final siempre es imposición de hacer las cosas, pero también, digamos, dice, como dice el Eterno, ¿verdad? En su mandamiento dice, si tu padre te lleva en pos de otros dioses, ve y mátalo. Ajá. ¿Verdad? Entonces, pero no, siento que, tal vez en la práctica lo ves vos como imposición, pero el texto no está hablando de una imposición, sino el esfuerzo. Por ejemplo, algo que los sionistas no son religiosos. Entonces, si los sionistas no son religiosos, ¿por qué gran parte de los impuestos sostienen la cultura hasídica? ¿Ustedes sabían que hay muchos hasídicos, rabinos? Así vieron la película Uspicín. ¿Ah? O sea, estas personas no trabajan, tienen muchos hijos y no trabajan, no pagan impuestos y tampoco hacen su servicio militar. Simplemente el gobierno los mantiene. ¿Por qué los mantiene? ¿Qué les deben? O sea, si esos hasídicos u ortodoxos no se hubieran mantenido a pesar de vivir en el exilio, ustedes saben lo de que es difícil guardar esa religión judía en el exilio, el pueblo como tal hubiera dejado de existir. Ellos están hablando de ese eslabón que mantuvo la unión en el exilio. O sea, si a los guatemaltecos lo riegan por todo el mundo, nosotros dejamos de ser chapines. 2 generaciones, 3 y mucho. Estamos hablando de 2000 años en el exilio. ¿Qué hizo a este pueblo mantener su identidad? Hijos de quiénes eran, a dónde pertenecían. Es ese judaísmo que es una religión. Por eso, en ese contexto, él está hablando esto. Y por eso, el sionista, que no es religioso, reconoce que es gracias a ellos que mantienen la identidad. Entonces, le tienen su lugar, por un punto. Y la segunda es estratégica, porque así se ganan el corazón de todos los religiosos del mundo. Y ahí están todos apoyando a Israel, creyendo todos que el israelita, que el judío es el hasídico, y el hasídico tal vez es un 2% de la población, no es representativo. ¿Verdad? O sea, son estrategias de mercadeo, tal vez, o de responsabilidad. En ese contexto, Ari, es que él está hablando ahí del esfuerzo, porque son 2000 años que mantuvieron una identidad, forjaron, independientemente si es una religión o Torah, pero si ellos, inclusive, si ellos no hubieran mantenido esto, ojo, ¿qué libro estaríamos estudiando nosotros? La fuente no hubiera llegado hasta Yosef. La fuente no hubiera llegado hasta el ganado de Rachel. Jacob tenía que salir al exilio. Y aunque no llevaba nada, tenía que llevar esa identidad hasta encontrarse con Rachel y su rebaño. Y entonces destaparla, mover la piedra del pozo y que abrevar a las ovejas de Rachel.
los hijos de Yosef, que somos nosotros. O sea, gracias a eso, o sea, hubo un propósito divino por el cual toda esa cadena se mantuviera. Ahora, está en nosotros, a través del Mashiach, razonar, juzgar y saber qué sí y qué no. Y saber quiénes son nuestros padres y quién no. Y ahí está fundamentado todo. ¿Ya? Entonces, si vieron, este fue un capítulo distinto, pues tenemos que pensar y razonar. Y yo creo que si nadie tiene que agregar algo, mejor nos vemos el próximo lunes. Les aconsejo leer. Algunos les publiqué, voy a publicar en YouTube las páginas que estamos leyendo. En Facebook, para que todos puedan echar una ojeadita al capítulo que estamos estudiando. Alguien ahí, por favor, me apunta dónde nos quedamos para seguir. Así que saludos a todos en Colombia, México. Está la gran sala de Hebel y Osakay, es el que está ahí de gorra. Es Sakai. Eliel no lo veo, ¿eh? Eliel no lo veo. Ahí está. Bendiciones de Eliel. Saludos a todos. Y en mi ajo, Darwin, y Edidá, y en Bogotá. Gracias, Rabino. Muchas gracias. Shalom. Shalom a todos. Shalom. Gracias. Gracias.